Hermanos, les invito a abrir sus Biblias a Apocalipsis capítulo 1. Y hoy vamos a comenzar con el versículo 9. Ya hemos hecho todo lo que es el prólogo del libro, los 8 primeros versículos de Apocalipsis 1. Y ahora ya arrancamos con lo que es la primera visión del libro, ¿sí? Hoy. Y eso comienza en el versículo 9 y va todo hasta el versículo 20. No vamos a explicar todos esos versículos hoy, vamos a dividirlo a esto en más de una sección, más de una parte. Pero sí quiero leerlo todo para que tengan toda la visión en contexto, ¿sí? En mente a la hora de explicárselos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a orar antes de comenzar a explicar el texto. Señor, damos tantas gracias por una visión como esta que le diste al apóstol Juan. Gracias por cómo él la reveló, Señor, con tanta claridad. No hay motivo por lo cual nosotros podríamos dudar que esto es realmente lo que vio. Pero al leerlo nosotros nos damos cuenta que estamos siendo expuestos a una visión de Cristo que es muy diferente a lo que muchas veces se describe de ti, del Hijo. Es muy distinto de lo que muchas veces pensamos cuando pensamos en Jesús. Y Señor, queremos hoy ser purificados por medio de lo que vamos a estudiar hoy, por medio de esta visión que nos expresa Juan. Y Señor, que nuestras vidas sean exhortadas y animadas según sea correspondiente, para que reflejen que nosotros somos hijos tuyos, nosotros somos de estos esclavos, de estos creyentes que se mencionan, de aquellos que son parte de las iglesias a nivel universal, que necesitan de esta visión hoy. Padre, oro por tu obra y doy gracias que tu palabra es como una espada de 2 filos que penetra y llega hasta lo más profundo y hace cambios, modificaciones, transformaciones completas en almas. Señor, oramos
y damos gracias de que hoy estamos siendo expuestos a esa palabra. Haz tu obra en nosotros hoy. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra perspectiva de Cristo según se revela en tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis, hace un tiempo atrás, le presenté que una de las cosas preciosas en cuanto a este libro y muy necesarias es que nos da justamente una perspectiva de Cristo, una perspectiva de Jesús que es diferente a la que muchas veces tendemos a pensar o muchas veces lo que se revela simplemente en las Escrituras antes de Apocalipsis, ¿sí? Nosotros necesitamos Apocalipsis, un libro como este, porque nos llega a dar una cristología, un entendimiento de la persona de Jesús y de su obra que es alta, muy exaltada y además completa. Cuando una persona me pregunta a mí, por lo general, acerca de la persona de Cristo, y quizás es con ustedes también, les pregunta, me hablas tanto de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y por lo general nuestra respuesta tiene mucho que ver con su humillación, ¿verdad? Su encarnación, su humillación. O sea, sí que Él es Dios, pero que Él vino, se humilló, se encarnó, Él fue crucificado. Retratos que son hermosos, necesarios, de la mansedumbre, de la humildad de Cristo. Hay un libro que salió hace unos años que trataba y explicaba a Cristo como manso y humilde. Se hizo muy famoso y yo lo he leído más de una vez, lo tengo todo subrayado, me bendijo mucho pensar en Cristo de esta manera. Sin embargo, ese no es el cuadro, el retrato completo de Cristo que nos dan las Escrituras. Necesitamos un libro como Apocalipsis para completarlo. Especialmente, hermanos, especialmente cuando pensamos en los desafíos que enfrentará nuestra fe en el futuro. Cuando nuestra fe sea enfrentada a oposición, a persecución. Y Apocalipsis 1, versículos 9 al 20, presenta a Cristo en toda su gloria mediante esta primera visión que se nos da aquí o que se le da a Juan en la isla de Patmos. ¿Sí? Acá estamos en Apocalipsis, versículos 9 al 20, y es la primera visión de Cristo. Y hermanos, es una visión que necesitamos nosotros. Necesitaban las 7 iglesias, vamos a ver por qué en un momento, necesitamos nosotros. Y me gustaría, mediante los primeros versículos, y vamos a ver bastante, por lo menos hasta el 16 o 17, vamos a ver lo precioso que es, tanto cómo lo recibe Juan, por qué lo recibe Juan, y lo que revela exactamente en cuanto a Cristo. Todo eso es hermoso. Y lo vamos a dividir en 4 puntos. Primero vamos a ver el receptor simpatizante de esta visión, el receptor simpatizante. Luego la relevancia eclesiástica de esta visión, por qué es importante, por qué es significante para las iglesias una visión como esta. Luego vamos a ver el referente extraordinario. O sea, luego que entendemos que Juan es el que lo recibe y un poquito por qué lo está recibiendo, vamos a ver, cuál es la visión misma. El referente extraordinario de esta visión. Y por último, en el versículo 27, la reacción adecuada a la visión en la primera parte del versículo 17. ¿Sí? Ahí con sus Biblias en mano, miremos, hermanos, versículo 9 y 10 para ver primero el receptor simpatizante de esta visión. Noten, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan se identifica otra vez en el versículo 9. Y suena un poquito redundante. Ya se ha identificado 2 veces Juan en este libro. Versículo 1 se identificó. Versículo 4 se identificó y uno dice, ya es como mucho. ¿Por qué? Bueno, versículo 1, recuerden, él se identificó como un esclavo más. Esclavo, dice acá, siervo es la palabra que tenemos en la Reina Valera,
al siervo Juan se le reveló esta visión, se le reveló este libro. Luego en el versículo 4, él simplemente se identifica como Juan. Y les expliqué cuando estamos en el versículo 4, probablemente hizo esto porque no hacía falta decir más. Las iglesias de Asia sabían muy bien quién era Juan, el apóstol. Juan el apóstol no se podía confundir con nadie más porque él había ministrado a las iglesias de una manera muy especial. Lo conocían, lo reconocían. Eso no hacía falta más explicación. Pero ahora se vuelve a identificar y esta vez de una manera distinta. Noten que se identifica como vuestro hermano. Ahora, al estudiar esto, y uno muchas veces cuando estudia hace un estudio de palabras, cómo es que se usa la palabra hermano, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Y olvídate, vas a la literatura juanina del apóstol Juan y hermano aparece muchísimo. Aparece en las epístolas especialmente. Primera de Juan habla mucho del amor que debemos tener entre hermanos. Y si no hay amor entre hermanos, como nos ha explicado Tony, hay falta vida espiritual. Entonces hay como un sentido cálido en esta identificación. Vuestro hermano, claramente él ama a estas iglesias y le expresa calidez. Pero quizás más que el aspecto cálido en esta identificación, a la luz de lo que está por ver Juan en esta visión, es el reconocimiento de Juan de el estatus bajo que comparte él y todo creyente en la sombra de este tremendo Cristo, de este glorioso Cristo. No soy Juan acá el apóstol, no soy Juan el discípulo amado por el Señor Jesucristo, soy Juan vuestro hermano. No está preocupado por su propia autoridad. La gloria de Cristo toma todo estatus, toda autoridad y lo reduce a un mismo nivel. Yo, Juan, vuestro hermano. Comienza esta identificación. Y segundo, Juan se identifica, noten ahí en el texto, versículo 9, copartícipe vuestro. Copartícipe vuestro. Esta palabra enfatiza la participación mutua, ¿sí?, entre él y las iglesias, los creyentes de las iglesias. Si lo fuéramos a ver en el original, ustedes rápidamente, quizás al escucharlo dirían, ya entendí. Porque viene de la palabra que se usa aún en el español para hablar de momentos cuando nos juntamos a conversar y hablar de Cristo y ser ministrados, koinonía. ¿Sí? Hay iglesias que llaman su tiempo de compartir nuestra koinonía. Va a haber servicio y después koinonía. Bueno, esto es una participación mutua, coparticipación. Soy copartícipe vuestro. Básicamente, podríamos decir, Juan escribe y va a revelar como alguien que no está distante de estas iglesias, que no lo conocen, que está desconectado de aquellos a quienes le escribe. No, es copartícipe, dice Juan. Y copartícipe de tres formas, noten. Copartícipe vuestro, y noten tres palabras allí. En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y uno lee esas tres palabras y la tenés que leer más de una vez para pensar y pensar bastante cómo se conectan estas tres. Somos copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia o en la perseverancia. Y hay algunos autores que ven esto y dicen, hay una paradoja intencional acá, que tenemos que captar, que tenemos que ver, porque uno pregunta, ¿cómo se conectan estas cosas? Bueno, vamos uno por uno. Primero dice Juan que él es copartícipe con las iglesias en la tribulación. Ahora, esta tribulación, hermanos, quiero aclarar desde ya, esta no es la tribulación que se habla a nivel escatológico de la gran tribulación. ¿Sí? Quizás han escuchado hablar de un momento en la historia futura cuando va a haber un sufrimiento sobre la tierra incomparable, sin realmente un precedente. Hemos hablado de eso, yo he predicado de eso en otros momentos,
pero no está hablando de ese tipo de tribulación. Sí, en el 7:14 de este mismo libro se habla de la tribulación de esa manera, como la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. No está hablando Juan, o no está usando la palabra de la misma forma en este versículo 9. Con tribulación, Juan se refiere al sufrimiento que todos los creyentes soportan por su lealtad a Cristo. El sufrimiento que nosotros los creyentes en general, y Juan incluido, soportamos no solo por la caída, porque hay mucho sufrimiento desde que cae Adán y Eva y el pecado entra al mundo, pero específicamente por nuestra lealtad a Cristo. Hay una escena interesante en Mateo 20, donde se acerca Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, en la Reina Valera, se acercan a Cristo con la madre, y ellos, viendo lo increíble que es Jesús y que viene su reino en algún momento, se piden ellos que puedan estar a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿recuerdan? Concédenos estar a la derecha y a la izquierda cuando estés en tu reino. Y Jesús les pregunta, ¿pueden ustedes beber de la copa que yo bebo? ¿Pueden ustedes beber? Y la copa ahí es una referencia a la copa de sufrimiento. ¿Pueden beber de la copa de sufrimiento que yo bebo? Y ellos rápidamente, como si fueran niños ahí esperando un premio. Sí, claro que sí. Sí, lo hago. Sí, claro que lo puedo. Quiero estar a la diestra, así que y a la siniestra. Bueno, cuando se escribe Apocalipsis, Santiago, Jacobo, ya ha bebido de esa copa, ya lo han matado por lealtad a Cristo. Y Juan, vamos a ver en un momento, está en la isla de Patmos, porque está de una manera bebiendo de esa copa de tribulación por el nombre de Cristo. Jesús habló de esta tribulación, esta aflicción en Juan 16:33, cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A eso se refiere, hermanos, acá con tribulación. Copartícipe en estos sufrimientos. Un autor dijo, es la que marca la vida de la iglesia y de los cristianos. Es el sufrimiento de cada día, no meramente por vivir en un mundo caído, como les dije anteriormente, sino el sufrimiento que soportamos por nuestra lealtad a Cristo. Yo sufro junto a ustedes, les escribe Juan, o dice Juan, porque amo a Cristo. Y estamos sufriendo, y ustedes están sufriendo junto conmigo porque somos leales a Cristo. Soy copartícipe vuestro en ese sentido. Pero la siguiente frase es como que choquea un poco, porque empieza ya con esta perspectiva, wow, copartícipe, claro, sonaba tan, de la manito ahí caminando por la calle disfrutando de los pajaritos. No, copartícipe en tribulación. Y ahora copartícipe en el reino. ¿Qué es esto? Y claramente hay una unión aquí. Gramaticalmente, si lo vemos en el original, vemos que hay un solo artículo, que conecta tribulación, reino y paciencia. Todos con el mismo artículo muestra que estos están atados de alguna manera. Y por eso surge la pregunta, ¿cómo podemos ser copartícipes de la tribulación y del reino a la misma vez? Porque si somos parte del reino, ¿cómo puede haber sufrimiento y aflicción? Bueno, pienso que la respuesta, hermanos, en parte es que el reino aquí se refiere primordialmente a algo que Juan, acá en Apocalipsis, porque se usa la palabra reino acá en Apocalipsis especialmente para hablar de lo que viene después. Recuerden que Pablo dijo en Colosenses 1, ¿sí?, que nosotros sí fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero nosotros todavía no estamos reinando junto con Cristo ahora en el estado presente. Sí, Él nos ha hecho partes de su reino, llamados a su reino, pero un reino
que aunque Él reina hoy, después lo vamos a disfrutar de manera especial junto a Él, como se escribe en Apocalipsis 20, por ejemplo. Noten cómo Jesús le explica a sus discípulos este tema del reino en Lucas 22, versículos 28 y 30, al 30, perdón. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice Jesús. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Está hablando del reino futuro. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto está hablando de un reino que va a venir y que se va a presentar en el futuro, no uno que está ocurriendo ahora. Hermanos, nosotros, como Juan, como los discípulos de este primer siglo, las iglesias, experimentaremos un reino futuro. Pero primero vamos a experimentar las pruebas, la tribulación. Y por eso es tan importante este tercer elemento del cual Juan es copartícipe con las iglesias. Noten. Tercero, Juan se identifica como copartícipe en la paciencia. Otras traducciones dicen perseverancia, y quizás eso sea un poquito más similar o más refleja mejor el concepto que vemos aquí. La perseverancia, paciencia, perseverancia. Bueno, encaja perfecto esto aquí como tercer elemento con los otros dos, porque si nuestra realidad actual es de sufrimiento y de aflicción, y el reino es lo que viene más adelante, entonces el medio para llegar hasta el reino es la paciencia y la perseverancia. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden ese concepto? Nosotros ahora estamos experimentando la tribulación, el sufrimiento por ser leales a Cristo, o deberíamos estar, de alguna forma. Nos espera un reino, nos ha prometido un reino, y desde la hora hasta el entonces, ¿cómo hacemos para aguantar? ¿Cómo hacemos para soportar? Perseverancia. Perseverancia. Esta es la actitud o la disposición que se requiere para atravesar la tribulación diaria. Y noten, hermanos, que los tres elementos, la tribulación, el reino y la paciencia, están todas en Jesús. Es tribulación en Jesús, reino en Jesús, paciencia en Jesús, dice el texto. Nosotros compartimos estas cosas debido a Él, por Él. Y freno aquí, hermanos, para destacar una lección valiosa. Este concepto de experimentar, ¿sí?, la tribulación, las pruebas en el presente, de esperar la gloria eterna, el reino futuro y la necesidad de perseverancia en el presente, hermanos, se ha perdido un poco en las últimas décadas o siglos en lo que es la iglesia del occidente. En esta parte del mundo donde vivimos nosotros, vivimos una vida cristiana bastante cómoda. Es la realidad. Y uno no está tirando abajo la bendición de que Dios a veces nos da tantas cosas que entendemos que no merecemos y que podemos disfrutar, familias, posesiones, etcétera. Tantas cosas hermosas. Pero el problema surge es que a veces, como resultado de esta vida cristiana cómoda que tenemos, es que muchas veces no estamos preparados para lidiar con lo que viene. Y a mí me pareció súper valioso al estudiar y meditar sobre esto, entender que aún cuando leemos cómo Pablo y los apóstoles instruían a los primeros discípulos, los primeros creyentes, quizás se veía muy distinto a cómo lo hacemos nosotros a veces. Los apóstoles no tenían en mente una vida cristiana fácil y cómoda cuando capacitaban a los discípulos en aquellos tiempos.
Hoy leímos en la lectura bíblica Juan 14. Y al final de Juan 14, esa sección del 8 hasta 23 que se leyó, en los versículos 21 y 22 se describe lo que Pablo le enseñaba a los nuevos discípulos de las iglesias. Esto es lo que le enseñaba a ellos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, todos congregaciones jóvenes, nuevas, confirmando los ánimos de esos discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, noten este resumen, está como para uno memorizárselo, grabárselo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, es lo normal en un sentido. Es lo común. A ver, en la providencia de Dios, hoy no estamos bajo esa persecución, no están detrás de nosotros por ser leales a Cristo necesariamente, no con este ímpetu al menos. Pero noten cómo estas tres ideas que se mencionó acá en Apocalipsis y ahora en Hechos forman parte de la enseñanza fundamental del cristianismo. ¿Qué cosas? Primero, habrán tribulaciones, habrán muchas tribulaciones. Segundo, entraremos en el reino de Dios en el futuro. ¿Sí? No está hablando este texto en Hechos 14 de la iglesia, está hablando del reino futuro, el reino venidero. Tercero, necesitamos perseverar, necesitamos continuar en la fe. Hermanos, esto es como un modelo para entender nuestra vida cristiana o la vida cristiana en la era actual. Juan se identifica como copartícipe de estas tres cosas: tribulaciones, reino y perseverancia o paciencia. Y luego de identificarse como receptor, Juan se ubica ahora, noten, geográficamente para su audiencia. En lo que resta del versículo 9, y estaba, dice Juan, en la isla llamada Patmos. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué menciona esto Juan? Bueno, hay debate, ¿no? ¿Por qué menciona el lugar, su ubicación? Pueden haber varias razones. Primero solo les digo, la isla de Patmos se encuentra más o menos unos 65 kilómetros de cualquier costa. ¿Sí? La costa más cercana, que es la costa de Mileto, se encuentra a 65 kilómetros. Entonces, es muy posible que esa isla se utilizaba como una colonia penal. Es el lugar donde los romanos enviaban a esos prisioneros que no sabían qué hacer con ellos. No los querían matar todavía, pero tampoco los querían soltar. Entonces, para que no se escapen y tengan una vida decente dentro de todo, bueno, isla de Patmos, porque desde ahí no se va a ir nadando a ningún lado. Bueno, sería ideal como un estilo de prisión. Y Juan dice, y parece que esta es la razón, ¿no? Que él estaba ahí preso, y parece ser por lo menos una buena interpretación por estas razones, que él dice que estaba allí en Patmos, primero por la palabra de Dios. Estaba ahí por la palabra de Dios, o sea, estaba ahí porque él predicaba la palabra de Dios. Bueno, eso nos lleva a entender, hermanos, que esto era seguramente por persecución que Juan estaba allí. ¿Por qué les aclaro esto? Porque no todos están de acuerdo con esa interpretación, con ese entendimiento. Algunos dicen que estaba en Patmos como un lugar más en lo que era la trayectoria de su ministerio. El tema es que Patmos, una vez tuve la oportunidad de ver, y hoy por hoy obviamente está mucho más poblada, pero no es muy grande. Tampoco es, algunos piensan que Patmos era esto, acá lo que tenemos nosotros, piedras que ocupaba este espacio, no. Tiene varios kilómetros de ancho, de largo, tiene buena superficie, pero es enviado allí Juan
por haber predicado la palabra de Dios. Los historiadores confirman esto, mejor dicho, la historia de la iglesia y los historiadores que estudian eso lo reportan. Parece que Juan fue enviado ahí por el emperador Domiciano. No Nerón, sino un emperador que vino más adelante, que estuvo más o menos entre el 81 y el 96 después de Cristo. Él envió a Juan a la isla de Patmos por predicar la palabra. Y luego Juan dice, segundo, y esto quizás es lo más importante y la razón primordial, y por el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué ese segundo es más enfático, más importante? Bueno, porque lo que realmente le causaba problemas y disgusto al emperador era que Juan predicaba que había otro Señor. Había otro Señor que no era el emperador Domiciano. Juan predicaba que Domiciano no es Señor, que el César no es Señor. Jesús es el Señor. Él es el Salvador, Él es el dador de la vida. Claro, lo que habían hecho los emperadores romanos era tomar la terminología esta de Señor, de Salvador, de Creador. ¿Sí? Todo esto lo habían tomado para ellos, para deificarse. Pero hombres como Juan y otros creyentes proclamaban que solo Jesús es Señor. No hay otro. Y por eso Juan es enviado a la isla de Patmos. Y luego de describirse geográficamente y las razones por las cuales está en la isla de Patmos, ahora se escribe Juan, digamos así, espiritualmente. ¿Sí? Tomen eso entre comillas, si quieren. Ahora les explico. Primero geográficamente y ahora se escribe espiritualmente. ¿Por qué? Porque él dice, yo estaba en el Espíritu. Literalmente, en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es esto? Este tipo de expresiones han causado mucha confusión. No me quiero meter en toda esa discusión ahora, pero déjenme resumirles que esto es una referencia especial al estado revelatorio en el cual se encontraba Juan. A él le fueron otorgados, está diciendo él, las capacidades espirituales para poder discernir y poder ver ciertas cosas que no son comunes para el creyente promedio. En este estado espiritual, porque vamos a ver que lo que llega a ver Juan lo impacta sus sentidos a tal punto que en un momento cae como muerto. Pero estando en el Señor, el Espíritu dándole y capacitándole para recibir lo que está por recibir, que no es poca cosa, dice también que Juan estaba en el día del Señor, se encontraba en el día del Señor. Otra vez, ¿qué es esto del día del Señor? No es, como ya aclaré con lo de la tribulación, no es el gran día del Señor, no es el día escatológico del Señor, para aquellos que han estudiado un poquito de teología, la gran tribulación. Es un día especial dedicado al Señor. Si fuéramos a leer esa misma frase fuera de la Biblia, se usaba esa frase para hablar de días especiales dedicados a los emperadores. Pero aquí en la Biblia es un día dedicado al Señor de señores, al Señor Jesús. Esto está hablando del primer día, el día que se escogió o los creyentes se escogieron para reunirse, para hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy, tener comunión, participar de la cena del Señor, ¿sí? Escuchar la palabra juntos, cantar juntos. ¿Por qué ese día? ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Por qué ese es el día del Señor? Porque es el día que el Señor Jesucristo resucitó. Es el día que Él había resucitado de los muertos, y esto hubiera sido un día especial para Juan recibir esta hermosa visión. Ese fue el contexto de Juan en la isla de Patmos, en un estado espiritual, en el día dedicado al Señor. Es en ese día y en ese contexto que escucha, dice el texto aquí, Juan escucha la palabra, escucha, y detrás de mí dice, una gran voz
como de trompeta. Allí Juan escucha una gran voz. ¿Grande cómo? ¿Cómo es una voz grande? ¿En qué sentido? Bueno, esta palabra grande y el hecho que se menciona trompeta enfatiza autoridad. Esto es una proclamación pública que está escuchando Juan, pero se escucha con autoridad y lo va a impactar a Juan enormemente. Y pasamos entonces, hermanos, de el receptor, simpatizante de esta visión, ahora a la relevancia eclesiástica de la visión. Versículo 11. Y hermanos, antes de poder explicar el texto, déjenme aclarar que lo que ven ahí al principio del versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. No sé si ustedes lo tienen allí, si tienen la Reina Valera, sí. Si tienen la Biblia de las Américas o alguna otra traducción, quizás no. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los manuscritos y los más confiables, pensamos nosotros y muchos más, no incluyen esta frase aquí. No porque no sea verdad y no porque no se haya usado ya, porque se usó anteriormente en Apocalipsis 1, se vuelve a mencionar ese concepto más adelante aquí en el capítulo 1 y en otros lugares, pero en esa ubicación exacta no aparecen los manuscritos originales principales. Alejandro ya mencionó esto un poco el domingo pasado, que también le tocó en su texto. Bueno, hay ciertas copias que a veces los escribas ingresan conceptos, piensan que va bien, y esto parece ser uno de esos casos, donde después de haber recibido y estando copiando los originales que ellos van recibiendo, agregaron esta frase y se empezó a poner en copias de allí en más. Bueno, la evidencia parece ser de que esa frase ahí no va, pero no impacta demasiado la interpretación, porque sí viene a ser un énfasis un poco más adelante. Voy a parar con eso en cuanto a ese tema. Hay mucho más que se podría decir, lo dejamos ahí. Bueno, ahora vemos mediante este mandato que escucha ahora Juan con esa gran voz de trompeta, ahora vemos esta relevancia eclesiástica, la importancia para las iglesias de esta visión. Y primero, el primer mandamiento que se le da a Juan es, noten, a escribir. Noten, escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. 11 veces en Apocalipsis se le va a decir a Juan, escribe, escribe, escribe. Y esto claramente una y otra vez vemos a Juan como uno más entre los profetas, ¿sí? Parecido a los profetas del Antiguo Testamento que se les dijo, escribe, escribe esto. Juan recibe ese mismo mandato y se le manda a escribir exactamente lo que va a ver, lo que el Espíritu le va a permitir ver y entender e interpretar. Eso lo va a escribir. Y lo va a escribir, dice el texto, en un libro. Claro, y ustedes y yo escuchamos libro y pensamos algo así. No. Los libros en ese tiempo, por lo general, eran papiros. Rollos de papiros, y papiros se formaban de una planta que se encontraba en Egipto. Y formaban estos papiros y lo hacían rollos. Y a Juan se le dice, escribe todo lo que ves. Todo lo que ves. Y no está hablando solamente de esta visión, sino que todo lo que va a haber en Apocalipsis, todo el contenido en Apocalipsis. Y los estudiosos han estimado de que lo que Juan hubiera escrito hubiese sido en un papiro, así, más o menos de 4 o 5 metros de largo, todo el contenido, y ahí enrollado. Y Juan va a escribir todo. Pero no solamente lo va a escribir, sino que el mandato de esa gran voz que él escucha con autoridad es escribe en un rollo, escribe en un libro, y luego también dice, noten el texto, versículo 11, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Juan escribiría una copia,
todo el contenido y lo enviaría. Esa copia que tiene autoridad de parte de Dios sería llevada a las 7 iglesias donde ellos leerían todo el rollo. ¿Sí? Imagínense eso, hermanos. Llega el rollo a nuestra iglesia o a la primera iglesia allí mencionada, se lee todo. Y yo les mencioné en algún momento que en ese tiempo no todos tenían su copia de la Biblia, no todos tenían su copia de Apocalipsis, entonces eran muy duchos para memorizar. Y con una leída muchas veces se memorizaban, no sé si todo, pero casi todo. Y lo que se cree y lo que se ha estudiado es que se leía todo el libro a la iglesia, probablemente se hacían su propia copia y luego la enviaban a la siguiente iglesia. Y esa misma copia original, con la autoridad con la que escribió Juan, dada por Dios, se va pasando de una iglesia a otra, dando toda una vuelta de la zona de Asia que se describe allí, Asia Menor, una por una, en lo que sería este trayecto postal, esta ruta postal. Bueno, con estos mandatos queda muy claro para Juan, para nosotros, que esta visión que se está por describir tiene una relevancia, una importancia crucial para las iglesias de Asia y la de todos los tiempos. Entonces Juan dice, yo, hermano, copartícipe en todo esto, estaba en la isla de Patmos, en el día del Señor, en el Espíritu, se me dio este mandato porque escuché esta gran voz y me mandó que escriba y que envíe. Y ahora Juan quiere saber quién está detrás de esa voz. ¿Quién le está trayendo este mensaje, esta revelación? Y ahora vemos eso en el referente extraordinario de esta visión, versículos 12 al 16, el referente extraordinario de la visión. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hermanos, en esta sección vamos a encontrar una doctrina muy profunda en cuanto a la persona de Cristo. Esta es la sección a la que yo me refería al comienzo. Esta es la visión, esta es la carne de la visión. Y esta va a ser una de muchas visiones. Y es la que aparece a Juan en la isla de Patmos. Y nosotros la vamos a poder captar, percibir por medio de esta terminología que vamos a notar Juan usar. Noten que una y otra vez dice que ve y vi. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, etcétera, etcétera. Todo esto lo ve Juan. Pero lo primero que ve antes de llegar al Hijo de Hombre, ve 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Imagínense esto por un momento. Ya los sentidos de Juan están aturdidos, ¿no? La voz como de trompeta, ¡pum! Y se da vuelta para ver, para entender de dónde viene, quién está detrás de esta voz. Y al darse vuelta ve 7 candeleros de oro primero. Es lo primero que ve. Ahora, estos candeleros no son velas, hermanos. No son velas. Más bien, lo que se describe generalmente son superficies creadas especialmente para apoyar o colgar fuentes de luz. ¿Sí? Muchos de ustedes quizás han visto el candelero de la menora de los judíos. ¿Sí? Que tiene 7 brazos y allí muchas veces se ponen 7 velas, justamente representando en parte lo que se ve aquí. Bueno, eso es más o menos la imagen. Se ven 7 candeleros. ¿Por qué candeleros? Bueno, en el Antiguo Testamento los candeleros eran importantes en la adoración de Jehová, tanto en el tabernáculo como en el templo.
Entonces esa es la primera imagen y vamos a explicar esto mejor más adelante porque se nos da una interpretación. Pero eso es lo primero que ve Juan. Pero otra vez, como Juan está medio aturdido, es como que primero ve lo más obvio y después se enfoca. Una vez que ya empieza a recuperar la vista, dice, pero en el medio de esos candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Él ve a alguien parado en el centro. ¿Y qué ve? A uno como Hijo de Hombre. Y hermanos, a partir de este versículo, en esta sección, hay una descripción del Hijo de Hombre que está, pero sumergida en el Antiguo Testamento, en terminología que vemos del Antiguo Testamento. Y yo les hablé de eso en un momento, de que en Apocalipsis uno ve demasiadas alusiones y a veces pequeñas menciones que hasta ni se consideran alusiones, sino los estudiosos lo llaman como un eco del Antiguo Testamento. Pues ni siquiera una explicación similar, sino que ¡pum!, es como que te quedó el eco. Rebotó por ahí el Antiguo Testamento en la mención de Juan. Y esta primera descripción que se da de a quién ve, de la persona a quien ve, nos lleva a pensar en Daniel 7, 13 y 14. Pero demasiado obvio. Si quieren ir ahí, pueden, yo se los leo. Daniel 7, 13 y 14. Escuchen lo que escribe Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es como que Juan, ni bien ajusta un poquito los ojos después de ser aturdido por esa voz, se da vuelta, al toque se da cuenta, este es el de Daniel. Este es el Hijo de Hombre de Daniel, quien yo estoy viendo. Es la misma terminología, indicando la misma persona. No es otro, sino es el mismo. Y a continuación, Juan lo que ve y lo que describe tiene todo que ver con los rasgos, las características de este Hijo de Hombre. Noten, empezamos a verlos aquí. Está vestido, dice el texto, de una ropa que llegaba hasta los pies. Esto es un eco o una alusión a Ezequiel 9, versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon juntos al altar de bronce. Yo les voy mencionando, hermanos, algunos de estos versículos. Más que nada quiero darles la idea. Tanto en Ezequiel, o como en Ezequiel, Juan acá ve eso y hay una conexión inmediata. Esta es una imagen de juicio. El Hijo de Hombre que yo estoy viendo, de Daniel capítulo 7, está vestido con ropas que son ropas que utiliza o que se pone alguien que va a traer juicio sobre otros, ¿no? Esas ropas comunes que vemos en las películas o uno ve en la corte cuando hay un juicio, que llega el juez y tiene una vestimenta particular. Esa es la idea. Vi al Hijo del Hombre y tenía una vestimenta que llegaba hasta sus pies, que era una vestimenta clara de juicio. ¿Ok? Y sigue. Y estaba ceñido, dice el texto, estaba ceñido él por el pecho con un cinto de oro. Esto vemos un eco, una referencia a Daniel 10:5, donde dice, y alcé mis ojos y miré,
y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. En los tiempos antiguos el cinto representaba autoridad. Este es el que tiene autoridad y con esa autoridad toma decisiones. Su vestimenta es de juicio. Su postura, la forma que se viste es con autoridad. Su decisión será final. Será autoritativa, autoritaria. Su cabeza y sus cabellos, dice en el texto, eran blancos como blanca lana, como nieve. Uno lee esto, hermanos, en el original y ya se empieza a dar cuenta que la forma que está explicando Juan es hasta un poco rara. Y algunos estudiosos dicen esto, es como que Juan está dando a entender que los sentidos de él están medio como explotando. Porque describe cosas hasta con un doble énfasis. Lo de blanco lo repite 2 veces. Pero es intencional para enfatizar la pureza de su blancura. En Daniel 7:9, y esto es súper interesante, parte del contexto que acabamos de leer en Daniel 7, 13 a 14. Bueno, antes de eso, Daniel ve, mirando, dice, el capítulo 7, versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Estuvimos en Daniel hace un tiempo atrás. Y en Daniel 7 está claro que hay más de una persona allí. Está el anciano de días y está el hijo de hombre que vemos en los versículos que leímos hace un ratito. Y logramos identificar que el anciano de días es el Padre, Dios Padre. Y el que es como hijo de hombre es el Mesías. Y uno dice, pero pará, acá en Apocalipsis Juan está describiendo al hijo de hombre con lo que vimos del anciano de días en Daniel 7. ¿Por qué? Bueno, hermanos, lo que les dije al comienzo, acá encontramos una cristología, una perspectiva de Jesús, de Jesucristo muy alta. Juan no tiene ningún problema con describir al anciano de días y al hijo de hombre con las mismas características. No tiene ningún problema. El Padre y el Hijo son uno. Es Dios. Y el texto continúa y nos dice que sus ojos eran como llama de fuego. Esto también viene de Daniel 10, versículo 6. Y aquí se destaca la omnisciencia penetrante de Cristo. ¿Sí? Continúo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y claro, uno va leyendo estas características. Claro, hermanos, yo sé que a veces ir uno por uno, a veces hasta hacer el estudio, es como que acá hay mucho. ¿Cómo sé que estoy siendo preciso con lo que voy interpretando, conectando con el Antiguo Testamento? Entiendo. Y a veces uno empieza con los primeros detalles y le da más ímpetu y más énfasis, y los últimos es como que, bueno, ya creo que tengo la idea, ¿no? Pero este es impactante. A veces los pies son lo que menos le prestamos atención, ¿no? A algunos les gusta mucho la zapatilla, entonces miran mucho los pies de la gente, pero por lo general es lo último que miramos. Acá la referencia al Antiguo Testamento es un texto muy, muy fuerte, muy solemne, muy sombrío. Y la conexión es con Isaías 63, versículos 1 al 6, donde se describe al Mesías, al siervo, como aquel que viene a pisotear a los enemigos, a sus enemigos. Hay toda una descripción allí en Isaías 63 tremenda. ¿Por qué? Porque se narra de tal manera, se cuenta de que desde lejos están viendo venir a un hombre de Edom. Viene como de Edom y lo ven y parece que tiene ropas de un color hermoso, como de vestimenta lujosa. Pero a medida que este personaje se acerca, se dan cuenta que no es el color de la ropa en sí, sino que sus vestiduras están manchadas
manchadas con supuestamente el jugo de uva. Porque él viene y él declara que viene de pisotear el lagar. Pisotear el lagar en ese tiempo era una práctica gozosa, donde se reunían a pisotear las uvas. Y era una celebración, pisoteaban las uvas, bailaban, disfrutaban, cantaban. Era algo hermoso. Pero en Isaías 63, a medida que se acerca más y más este personaje y explica más y más, está claro que él no está pisoteando con gozo y felicidad, sino que con ira pisotea las uvas, con juicio, con furia pisotea a sus enemigos. Y las manchas en su vestidura no son de jugo de uva, son de sangre de sus enemigos. La conexión aquí, sus pies semejanza al bronce bruñido, enfatiza que sus pies no son hechos de lodo, de barro, son de bronce bruñido, refulgente como un horno, y con esos pies pisoteará a sus enemigos, los destrozará. Otra vez, Cristo, listo para ejecutar el juicio de Dios. Y continúa la descripción de este Hijo de Hombre. Dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Juan estaba en la isla de Patmos y seguramente escuchaba olas pegar en contra de esa isla, contra las rocas, las piedras. Bueno, la referencia aquí es probablemente a Ezequiel 43, 1 y 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Bueno, como esas olas es el poder de la voz del Mesías, es la conexión, referencia al poder de esa voz del Mesías. Noten cómo se viene enfatizando el juicio, la autoridad, ¿sí? El poder, la fuerza, la ira. Dice el texto, luego tenía en su diestra 7 estrellas. O sea, empieza a hablar un poco de sus posesiones ahora, no solamente su apariencia, su vestimenta, sino también sus posesiones. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y la posesión de esas estrellas, que luego se nos va a decir que son los mensajeros, los ángeles, indica su posesión de ellas. Él tiene autoridad aún sobre los ángeles, sobre estos mensajeros. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ve Juan. Referencia a Isaías 11, versículo 4. ¿Por qué no tiene la espada de 2 filos en su mano? ¿Por qué no la tiene en su mano? ¿Por qué sale de su boca? Bueno, creo que claramente indica que Él es capaz de hablar una palabra y con una palabra ejecutar su juicio. Queridos hermanos, Dios creó todo con el poder de su palabra. Él habló y todo fue creado, dice Génesis. A las Escrituras se les llama la palabra de Dios, en parte porque tiene el poder de Dios para transformar, para cambiar, para hacer su voluntad. Al final de los tiempos, con el juicio de Cristo, Él hablará y así destrozará a sus enemigos, con solo una palabra. Por último, dice, en cuanto a la descripción de este referente extraordinario, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una alusión o un eco de Jueces 5:31. El rostro de Cristo básicamente era tan brillante como el sol. Nos hace pensar a nosotros que hemos leído el Nuevo Testamento en el momento donde Pablo se encuentra con el Señor Jesús camino a Damasco. Y cuando vio a Jesús, quedó ciego por 3 días. Ciego, no podía ver.
Juan ve ese rostro. Hermanos, este es el Cristo glorioso. Este es el Cristo que se reveló a Juan en su estado glorificado, exaltado. No se reveló como lo que conocemos de manera hermosa y necesaria en los evangelios y demás, y como se escribe por lo general en las epístolas, se describe así. Este es quien es Él. Y Jesús permite a Juan con sus propios sentidos y durante un breve instante ver quién realmente es Jesús en su gloria. Y queridos hermanos, este es el Cristo a quien nosotros adoramos. Este es el Cristo que nos salvó, a quien confesamos como Señor. Un mensaje que necesitamos recordar, que aunque nos encontremos en la misma situación que las iglesias del primer siglo, perseguidas, muchas de ellas, o intentando amigarse, sincretizarse con la cultura, acomodarse al mundo, o cayendo en complacencia, nosotros necesitamos ver a este Cristo. Y Juan es como que si esto no fuera suficiente, si la conexión no fuera suficiente solo en estos versículos del 9 al 20, después cuando empieza a escribir las cartas personales a cada iglesia, se menciona a cada una de ellas una parte de esta descripción de Cristo. Lo vamos a ver, una por una, se menciona algo de Cristo en esta descripción inicial que vemos en la visión. Quizás te cause un poquito de incomodidad o pensás, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué no era que la vida cristiana era todo predicarse el Evangelio y recordar el Evangelio y memorizar el Evangelio, repetírmelo? Y hermanos, el Evangelio es central a todo, sí. Pero no olvidemos que Cristo reveló el Evangelio y también reveló esto de sí mismo. Lo cual tenemos que entender y conocer y profundizar. Y va a impactar nuestras vidas y darnos un temor, un aprecio por Él que tanto necesitamos. Y que nuestra reacción a esta visión sea similar a la de Juan, ya llegando ahora al final, hermanos, en lo que vemos del versículo 17. La reacción ahora adecuada a la visión. Cuando le vi, escribe Juan, caí como muerto a sus pies. Y uno lee eso y quizás porque ya lo hemos visto con otros profetas, otros escritores, esto no es nuevo. Lo vemos en otras partes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero sí impacta un poco por este hecho, porque este es Juan, hijo de Zebedeo, quien ha estado muy cerca de Jesús, estuvo muy cerca por años de Jesucristo, ha tocado a Jesús, se recostaba sobre Jesús por momentos, caminó con Jesús quizás más que la mayoría de los discípulos, quizás era un grupito, era parte de ese grupo íntimo del Señor Jesús, tuvo comunión muy cercana con Cristo, el Cristo encarnado sobre la tierra. Pero cuando lo ve ahora, cae como muerto a sus pies. Hermanos, esto nos debe recordar que cuando pensamos en Jesucristo, ciertamente sí deberíamos recordarlo en su humillación, en su compasión, en su mansedumbre, ni hablar. Pero eso no es todo lo que es Jesús. Eso no es todo quién es Jesús. Cuanto más lo conozcamos en toda su gloria, más vamos a responder nosotros en humildad, como lo hizo Juan, cayendo a sus pies en reconocimiento de su gloria. Queridos hermanos, ese es el mensaje que necesitamos. Oremos que el Señor impresione este texto, esta visión de Cristo sobre nuestras mentes, que mejore, que corrija, que transforme nuestros pensamientos acerca de quién es Cristo realmente. Eso lo necesitamos, hermanos, más que solamente
ser recibidos con cariño, ¿sí? Con tolerancia, para todo lo que estás sufriendo, con todo lo que luchas, lo que más necesitas es una visión mejor, más clara o transformada de Cristo. Eso te va a impactar de una manera que ni vos entendés. Quizás vos tenés otra expectativa de cómo vas a crecer espiritualmente. La Biblia lo presenta de una manera muy clara. Conocer a Cristo, sí. Conocer lo que Él dijo, pero conocer todo lo que es Cristo y todo lo que dijo Cristo, incluyendo esto, por más incómodo que se sienta. Si estás aquí y no has conocido a Cristo y escuchas esto que quizás claramente te suena, como algo demasiado fuerte, demasiado sombrío lo que acabamos de leer, tienes que entender que tu pecado merece juicio desde el momento que fuiste concebido, sino antes. Mereces la muerte eterna por el pecado que mora en ti. ¿Sí? Te lo mereces. Y solo por gracia fue que Dios dio a su Hijo. Como veníamos hablando de esa primera venida de Cristo, Él mandó a su Hijo para vivir una vida perfecta, para vivir en humillación, siendo el Rey del cielo. Siendo uno con el Padre, siendo Dios mismo, Él se humilló y se presentó, dice la Biblia, como un cordero. Cuando lo acusaban, que eran acusaciones falsas, cuando le golpeaban, Él guardó silencio. Él fue un cordero tranquilo, manso. Dicen algunos estudiosos que el cordero es justamente la personificación de un animal, pero totalmente tranquilo. Lo puedes estar esquilando y por lo general tranquilo. Lo puedes estar matando y no hace los ruidos que hace un chancho. Quizás por eso la comparación, porque Jesús fue a la cruz sin quejarse, sin gritar, sin golpear. Y allí, sobre la cruz, murió. ¿Por qué? En obediencia al Padre, sí, pero también para pagar por tu pecado, morir en tu lugar. Para que la ira de Dios que debería caer sobre ti, caiga sobre Él en ese momento. Y por medio de esa separación, Él pagó con el justo juicio que vos y yo deberíamos pagar. Murió en tu lugar. Y luego, lo que hablamos hoy, resucitó a los 3 días para demostrar que su muerte, cómo Él pagó por ese pecado, funcionó. Resultó, porque ahora hay vida eterna. Él, habiendo muerto, ahora vive y vive para siempre. Y te invita Dios, y te invita el Señor Jesucristo a venir a Él. Así como estás, en tus pecados, pero arrepentido, reconociendo que te mereces esa muerte, te mereces esa paga de pecado, pero confías en que Cristo murió en tu lugar y le ruegas que te perdone y así puedes tener vida eterna. Conocer a este Cristo y dar gracias para siempre, pero a la vez que eres salvo de tus pecados, perdonado de tus pecados, ahora Él te transforma de tal manera que la vida tiene sentido solo para Él. Solo Él es tu Señor. ¿Ven cómo se conecta todo? Por lo que Él ha hecho por mí, porque ahora entiendo quién es Él, y que Él es el Señor del cielo, que a Él le pertenece todo, Él es el único Señor de señores. Bueno, ahora vivo para Él. Ahora deseo servirle con mi vida, y por eso esta visión de Cristo, aunque fuerte, en realidad no me mueve en contra de Él, me mueve a favor. Me acerco deseando que me purifique más, porque sé que mi pecado merece lo que va a pasar con sus enemigos. Entiendan que Dios es perfectamente, puramente justo, y por eso tiene que juzgar el pecado. Y es tremendo que lo hizo de una manera especial sobre su Hijo, primero, para que tú y yo no tengamos que sufrirlo eternamente. Pero debes arrepentirte.
debes acercarte a Él pidiendo perdón. Si no, la eternidad la pasarás donde deberías pasarla. Gracias a Dios por su palabra, por Cristo y por esta visión glorificada, gloriosa de nuestro Salvador. Oremos. Padre, estamos agradecidos por la palabra, estamos agradecidos por Cristo, por nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, ha sido un gozo esta mañana cantar himnos de la exaltación que Jesús se merece, de lo exaltado que es Él, Señor, en comparación con todo lo creado. Padre, a nosotros nos mueve mucho estas cosas, pensar aún en lo insignificante que somos en comparación con este gran Dios y con nuestro Salvador. Pero, Señor, queremos darte más gloria en nuestras vidas, queremos que aumente en nosotros ese aprecio, ese amor, esa dedicación, ese temor por ti. Y entendemos, Señor, que justamente para lograr eso, en nosotros diste esta visión. No diste este libro, Apocalipsis. Señor, justamente para que nosotros podamos, como en las iglesias que estaban en Asia, ver nuestras falencias, debilidades, nuestro pecado y buscarte, Señor. Buscarte, arrepentirnos, corregir, depender de ti, Señor, para extraer lo que haya que extraer y también para buscar fuerza y perseverancia cuando nuestra lealtad a ti sufre consecuencias en este mundo. Ayúdanos, Padre, a ser muy honestos con nosotros mismos hoy, a evaluar nuestros corazones con mucho cuidado, de examinar si realmente estamos en la fe, si realmente tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, de que realmente nos hemos arrepentido, que hemos tenido fe en el Señor Jesucristo, una fe salvífica. Y luego, Señor, que examinemos si nuestra vida cristiana es demasiado cómoda, si claramente nosotros no sufrimos nada para Cristo porque nuestra lealtad a Cristo está escondida, no es evidente para nadie, porque queremos estar tan cómodos, tan lejos del mundo, tan lejos de los incrédulos que ni les hablamos de ti, ni saben quizás que somos verdaderos creyentes. Padre, ruego que nos muevas si ese es el caso. Perdónanos cuando somos temerosos en ese sentido o tan enfocados en nosotros mismos. Padre, que esta visión, entre otras cosas, nos lleven a examinar esto y desear más que nunca vivir para tu gloria, honrarte, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de aparte de ti no tenemos nada ni somos nadie. Y qué gozo sería, Señor, que nos uses para ser una luz para otros, que podamos de alguna forma ser instrumentos de que otros puedan ver y escuchar el Evangelio y ser transformados, Señor. Qué privilegio que nos das. Ayúdanos a hacerlo con valentía, con denuedo, por amor a nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.